12 al 21. Ok, aquí estamos. Que espero que todos puedan ver la pantalla. Ahí estamos vamos a empezar en el capítulo, en el versículo 12, perdón. Pero vamos a recordar lo que estuvimos hablando igual antes, la semana pasada, cuando introdujimos esta carta. Y recuerde que esta es la segunda carta que Pedro está escribiendo, es la segunda carta que Pedro ha puesto su enseñanza para estos hermanos. Entonces vamos a ver lo que está diciendo allí. Y recuerde, este es el bosquejo de segunda de Pedro, el esquema. Hay un saludo en el versículo 1 y 2 del capítulo 1, y después tenemos el versículo del 3 hasta llegar al versículo 21 del capítulo 1, el carácter de un cristiano, y después tenemos una advertencia contra falsos maestros. Y después en el capítulo 3 tenemos las palabras de ánimo de que Cristo va a regresar. Entonces esto se divide casi en tres partes, pero son cuatro. El saludo inicial, el recordatorio del carácter de un cristiano, una advertencia sobre falsos maestros y palabras de ánimo de que Cristo va a regresar. Entonces, la semana pasada, el viernes pasado, Sí. estuvimos viendo del versículo 1 al 11. Y recuerda que la carta empieza diciendo que Simón Pedro, estos dos nombres que están combinados juntos, aquí no sale el Cefas, pero sí está Simón Pedro. Recuerda que Jesús le cambió el nombre a Pedro por, ah, por Pedro. Se llamaba Simón y le cambió el nombre a Pedro. Y Pedro dice aquí que él es un siervo y apóstol de Jesucristo. Y más adelante en el versículo 2 dice que es Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, esto es un muy buen versículo para poder mostrar a personas que no creen que Jesús es Dios, para mostrar aquí en este versículo 2 que habla acerca de que Jesús es nuestro Dios y nuestro Señor. Pero Pedro es un siervo y un apóstol. Ahora, todos podemos ser siervos, pero ¿podemos ser apóstoles? No, específicamente ser apóstoles de Jesucristo no podemos, porque hay requisitos especiales para ser un apóstol de Jesucristo. ¿Y cuáles son los dos requisitos fundamentales para ser un apóstol de Jesucristo? Primero, haber estado desde el bautismo de Jesús por medio de Juan, y también haber estado hasta el día en que Jesús fue ascendido al cielo, en Hechos capítulo 1, cuando los apóstoles le vieron ascender al cielo. Ahora, esos eran dos requisitos fundamentales. Y cuando los apóstoles, los 11, estaban seleccionando a un nuevo apóstol para reemplazar a Judas, eligieron a dos solamente. Dos cumplían con los requisitos. A uno que se llamaba Justo y a otro que se llamaba Matías. Y Matías fue contado después con los 11 apóstoles. Eso es como después empieza el capítulo 2 del libro de Hechos. Pero aquí, siervo, Simón Pedro es un siervo, es un apóstol de Jesucristo, es un apóstol de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Después nos dice que podemos alcanzar una fe igualmente preciosa que la fe que los apóstoles tenían. Y esto es mediante la justicia de Dios. Entonces, cuando usted piensa en la fe, hermano, que usted y yo tenemos, es por causa de la justicia de Dios, por causa de que Dios es justo y podemos tener una fe igualmente preciosa que la que tuvieron los apóstoles. Y la última cosa que menciona aquí en el versículo 12 es que podemos tener gracia y podemos tener paz. Ahora, ¿qué es lo que dice Pedro acerca de la gracia y de la paz en el versículo 2? Que sean multiplicadas. Entonces podemos cada día tener más gracia y cada día tener más paz por medio de Jesús. Ahora, esto es solamente en el conocimiento. Ahora, vamos a seguir hablando del conocimiento de Dios. Porque una de las cosas fundamentales de cada cristiano es poder conocer más y más y más a Dios. Este conocimiento que podemos tener de Él. Entonces después, en el versículo 3 y versículo 4, que vamos a igual a volver allí de nuevo,
para recordar mucho mejor lo que tenemos que ver, y después al final voy a hacer un punto de esto, pero a mí lo que dice el versículo 3 y 4, que en el mundo, eso es lo que dice el versículo 4, el final del versículo 4, en el mundo hay ¿qué cosa? Hay corrupción y hay concupiscencia, ¿correcto? Eso es lo que dice el versículo 4. Ah, pero lo interesante de aquí es que Pedro dice que nosotros hemos huido de la corrupción, de la concupiscencia que hay en el mundo, ¿correcto? Nos hemos arrancado, nos hemos huido de la corrupción. Ahora, esta palabra huir es la misma palabra que, parecida a la palabra que se ocupa en el Antiguo Testamento cuando José tuvo que correr o huir por causa de esta mujer que estaba tentándolo con la inmoralidad sexual, diciéndole a esta mujer, tú puedes allegarte a mí, tú puedes acercarte a mí y podemos tener este momento de satisfacción sexual. Ahora, José, ¿qué fue lo que hizo? No se quedó allí parado. José, ¿qué fue lo que hizo? Corrió, salió del lugar. Entonces, es la misma idea que se ocupa aquí, y la misma idea que se ocupa después con Pablo diciendo huir de la fornicación, arrancar, correr de la fornicación. Entonces aquí dice, hemos huido del mundo a causa de la corrupción, de la concupiscencia que hay en el mundo. Nos hemos arrancado, nos salimos de allí. Pero también dice que esta corrupción y concupiscencia que hay en el mundo ha sido posible que nos hemos arrancado de eso por causa de ¿qué cosa? El Del conocimiento. conocimiento. Ahora, ¿el conocimiento de qué? Bueno, de nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Cuando le hemos conocido a Él, hemos conocido el Evangelio, hemos conocido lo que Dios ha hecho por nosotros, que nos ha salvado, que es nuestro Dios, que es nuestro Señor. Cuando hemos conocido lo que Él hizo por nosotros, que murió en la cruz, nuestro Dios murió en la cruz por nosotros para salvarnos, y Él es nuestro Señor, ese conocimiento de buscar y saber de Él ha hecho que algunos de nosotros, o los que están en Cristo, los cristianos, se hayan arrancado, hayan huido del mundo por causa de la corrupción que hay en el mundo, por causa de la concupiscencia que hay en el mundo. Entonces, conocer lo que Dios ha hecho, conocer a Dios, conocer lo que Jesús ha hecho, es lo más bueno que nos ha pasado a nosotros los cristianos, lo mejor que nos ha pasado. ¿Por qué? Porque podemos saber que en el mundo hay corrupción, podemos saber que en el mundo hay concupiscencia. Entonces, gracias al conocimiento que tenemos de Dios, y mire lo que dice Juan 17:3, esto es Jesús, ¿recuerda? En Juan capítulo 17, antes de ir a ser crucificado, la oración que él tuvo en el jardín, Jesús dijo, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, ¿y a quién más? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, hermanos, el conocimiento de saber que yo puedo tener una vida eterna y que la vida eterna que yo puedo tener es conocer a Dios. Entonces, todo esto es como un juego de palabras o se entrelazan. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que cuando usted conoce al Señor, cuando usted conoce acerca del Evangelio, cuando usted conoce acerca de la salvación, entre más conoce a Dios, más sabe que la vida eterna viene de Él y que Él es la vida eterna. Eso es lo que Jesús dijo, que ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Cuando Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad y qué cosa, y la vida. Y nadie va al Padre si no es por quién, Por por mí, Jesús. por Entonces, Jesús. cuando tenemos esto y pensamos acerca del conocimiento de Dios y pensamos acerca de que conocerle es la vida eterna, conocer a Dios y nos hemos arrancado, huido de la corrupción, de la concupiscencia que hay en el mundo, esto ha sido posible por el poder de Dios. Y el versículo 3 lo llama, o el versículo 4 lo llama el divino poder de Dios. ¿Qué es lo que ha hecho su divino poder? ¿Qué es lo que ha hecho el divino poder de Dios? Cuando yo le conozco, cuando yo sé acerca de Dios, ¿qué es lo que ha hecho el divino poder de Dios para conmigo según el versículo 3? Según el versículo 3 dice que nos ha dado todo cuanto concierne a qué cosa? A la vida y a la piedad. Entonces,
Recuerde, el conocimiento que tengo acerca de Dios, de que Él es mi Dios, mi Salvador, mi Señor, de que Él murió por mí, por mis pecados. Me arranqué de la corrupción, de la concupiscencia que hay en el mundo. Ahora el poder de Dios, ese mismo poder, dice Pablo en Efesios, en Efesios capítulo 1, ese mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Este mismo poder es el que me ha dado todo en cuanto concierne a qué cosa, a la vida y a Y la a la piedad. vida. El 100% de lo que yo necesito saber en esta vida para ser piadoso o en esta vida para vivir conforme a la voluntad de Dios, Dios me ha concedido por medio de su poder. Ahora, esto nos suena bastante lindo, bastante hermoso de que el conocer a Dios sea algo tan increíble. Ah, mira lo que dice en Efesios, si está buscando Efesios, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, empezando en el versículo 15. Pablo está orando por aquellos cristianos en Éfeso y él está orando con una sinceridad en su corazón acerca de estos hermanos. Dice en el versículo 15, dice, por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, que dice Pablo, no ceso de dar Entonces, gracias por vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Entonces, Pablo está orando por estos hermanos. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito del cual Pablo está orando por estos hermanos? En el versículo 15, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de qué? De sabiduría sabiduría, y de revelación, revelación, ¿en qué? En el el conocimiento conocimiento. de Él. Entonces, ¿por cuál razón Pablo estaba orando por los hermanos en Éfeso? Él estaba orando por los hermanos en Éfeso para que Dios les diera sabiduría y les diera conocimiento acerca de quién Dios era o de quién Jesús era. ¿Por qué? Porque en cuanto más conocemos acerca de Dios, más conocemos acerca de Jesús, más entendemos la vida eterna que nos ha prometido. Entonces su divino poder nos ha dado todo en cuanto concierne a la vida y a la piedad. Y este mismo poder es lo que dice a Pablo en el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice en el versículo 18, perdón, para que ustedes sepan cuál es la esperanza, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, dice, resucitando de los muertos. Entonces no es una cosa extraña que el poder de Dios nos ayuda a entender por medio del conocimiento de Dios todo en cuanto concierne a la vida y a la piedad. ¿Por qué? Porque podemos entender por medio del conocimiento mejor nuestra esperanza, podemos entender mejor lo que nos espera en el cielo, podemos entender muchas cosas y vamos a llegar a ese punto. Pero también miren lo que dice en el versículo 7 del capítulo 1. Dice que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda qué cosa, sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El misterio. Ah, recuerda que Pablo va a hablar del misterio de Cristo en el capítulo 3, este misterio que no había sido revelado antes, pero que ahora se ha dado a conocer. Entonces, ahora tenemos el conocimiento y ya no es un misterio. Podemos conocer lo que Dios ha hecho, podemos saber acerca del plan de salvación para con nosotros. Entonces, cuando entendemos lo que Dios hizo y sabemos lo que Dios hizo, podemos huir de la corrupción que hay en el mundo, de la concupiscencia que hay en el mundo. Y cuando hacemos eso y venimos a Dios, Él nos declara que podemos tener vida eterna en Él. Entonces, su divino poder, el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo poder que nos está dando todo en cuanto concierne a la vida y a la piedad, su divino poder. ¿Había pensado en esto antes, mi hermano? Que el poder de Dios le ha concedido todo en cuanto concierne a la vida y a la piedad. Muchas veces ignoramos el hecho y no entendemos el hecho. Pero mire lo que sigue diciendo. El conocimiento de Dios también ha hecho otra cosa. No solamente
ha hecho que el divino poder de Dios esté activo para con nosotros, para que sepamos todo en cuanto concierne a la vida y a la piedad. También el conocimiento de Dios nos ha hecho que podamos saber acerca de las preciosas y grandísimas promesas de Dios. ¿No es eso lo que dice el versículo 4? Que podemos llegar a conocer acerca de las preciosas y grandísimas promesas de Dios. Ahora, déjeme seguir con este esquema. Cuando entendemos acerca de las promesas, que son grandiosas, que son preciosas, las promesas de Dios, ¿cómo usted llega a saber acerca de las preciosas y grandísimas promesas de Dios? A través del conocimiento. No podría saber acerca de nada de lo espiritual si no fuera por qué cosa. Por conocer, por tener, por entender esto. Ahora, cuando sabemos de las cosas preciosas y grandísimas promesas, podemos llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Ahora, esto es un gran concepto, que podemos ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Cómo usted y yo podemos ser partícipes de la naturaleza divina? ¿Cómo es que por medio de las promesas de Dios podemos ser partícipes de la naturaleza divina? ¿Cómo es posible que por causa de que yo puedo ser partícipe de la naturaleza divina, y eso es por causa de las promesas de Dios, y eso es por causa del conocimiento de Dios? ¿Cómo es posible todo eso? ¿Cómo es posible esa secuencia? Bueno, déjeme mencionar algunas preciosas y grandísimas promesas, ¿ok? Una de esas promesas que podemos ver está en Juan 5:11. ¿Cuál es la promesa que Dios ha hecho aquí? La vida eterna. Primera Juan 5:11, Juan dice que Dios nos ha dado, ¿qué cosa? Vida eterna. ¿Y esta vida está en dónde? En su Hijo. Entonces, se da cuenta que si Dios no revelara eso, no tendríamos el conocimiento de eso. Pero por cuanto Dios lo reveló, ahora podemos tener el conocimiento de eso. Y esto fue por causa de su divino poder, pero podemos tener el conocimiento de esto. Ahora, Dios es el creador de la vida, es el que tiene la vida en su totalidad. Y Él nos puede dar vida o quitarnos la vida. Pero por causa de que tenemos el conocimiento de Dios, y esta es una de las promesas que Dios ha hecho, podemos tener vida eterna. ¿Quién es el único que puede tener vida eterna por sí solo? Es Dios. Pero Dios dice a todos aquellos que vienen a mí, que huyen de la corrupción que hay en el mundo, pueden tener esta promesa en ellos también, que es la vida eterna. Ahora, mire otra promesa de Dios. En 1 Tesalonicenses 4:17. Esta es otra promesa de Dios. Que algún día estaremos siempre con ¿quién? Con el Señor. ¿No es una gran promesa también? ¿Cómo es posible que yo pueda tener vida eterna, que pueda estar siempre con el Señor? Esas dos cosas son preciosas y grandísimas, ¿qué? Promesas. Y esto solamente puede ocurrir para ser partícipe de la naturaleza divina de Dios. La naturaleza divina de Dios dice que Él es el creador de todo, que Él tiene vida eterna, que Él está ahí en su santidad. Y nosotros podemos estar con Dios, con el Señor siempre. Podemos tener vida eterna con Él por causa del conocimiento. Ahora mire otra promesa de Dios. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? ¿De dónde En el somos cielo. ciudadanos nosotros? Del reino de En el los cielo. cielos. Nuestra ciudadanía no está en este mundo, nuestra ciudadanía está en ¿dónde? En los cielos. ¿No se da cuenta de esto, hermano? Podemos tener vida eterna, podemos estar siempre con el Señor y podemos vivir en el cielo junto con Él. En el mismo lugar que Él vive. Por eso Jesús dijo en Juan 14, Juan 16, he aquí pues voy a preparar morada para vosotros, para que en donde yo esté, vosotros también, ¿qué cosa? Estéis. Estáis. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Entonces Él fue a preparar un lugar para que donde Él esté, nosotros también podamos estar. Es una gran promesa. La gran promesa de estar en los cielos
juntos siempre con el Señor y tener esta vida eterna. Eso me hace partícipe de la naturaleza divina. Nadie más puede gozar de esta naturaleza divina, excepto aquellos que a los que Dios les ha dado esta promesa. Aquellos que han huido de la corrupción que hay en el mundo por medio del conocimiento de saber que hay un Dios que murió por mí. Entonces su poder me ha dado todo en cuanto concierne a la vida y a la piedad. Y ahora puedo ver estas promesas preciosas y grandísimas promesas. Bueno, esto es un círculo que Pedro está dando acerca de esto y demasiado profundo. Mira otra promesa en Hebreos 10:14. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre ¿a quiénes? A A los los santificados. ¿Quiénes son los santificados? ¿Cómo es que santos. Jesús hizo esta ofrenda? Él se ofreció a sí mismo en rescate por usted, en rescate por mí, y por medio de ese rescate, que usted ha venido a llegar a ser hijo de Dios, a estar en Cristo por medio del bautismo, sus pecados fueron perdonados por medio del bautismo, todos sus pecados fueron lavados, quitados, echados, y ahora usted es un santo. Ahora, no voy a preguntar si se siente como un santo, porque ese no es el punto, si se siente como un santo o no. El punto es que Dios dice, usted ha sido santificado y usted es un santo, porque sin santidad nadie verá qué cosa, al Adiós. Señor. Entonces usted necesita ser santo, ¿para qué? Para gozar de la vida eterna, para estar con Jesús siempre, con el Señor siempre, y para que su ciudadanía esté en ¿dónde? En el reino de los cielos. Entonces, si Él nos ha hecho santos, aun cuando no nos veamos así, Él nos ha hecho santos y nos ha santificado, eso es parte de la naturaleza divina de Dios. ¿Quién es el único santo? Dios. Pero Él Bueno, dice, Dios. sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Entonces, si Él nos ha compartido su santidad, primero, Él nos ha compartido su vida, que podemos tener vida eterna. Él nos ha compartido que podemos estar con Él siempre. Él nos ha compartido que podemos tener el reino de los cielos como nuestra ciudadanía. Él nos ha compartido su santidad. ¿Esto no le hace partícipe de la naturaleza divina? ¿Y cómo usted sabría esto sin tener el conocimiento de aquellas promesas? Es imposible saber las cosas de Dios sin tener el conocimiento. ¿Correcto? ¿Cómo usted sabe que 2 más 2 es 4 sin saber, sin tener el conocimiento que 2 más 2 es 4? Si nadie le hubiese enseñado, si nadie le hubiese dicho que 2 más 2 es 4, usted hubiese seguido pensando que es 3 o 3 y medio. Pero por causa del conocimiento, usted sabe lo correcto y ahora puede decirle a alguien, no, 2 más 2 es 4, no es 5. 2 más 2 es 4, no es 3. ¿Por qué? Porque tiene el conocimiento. Si alguien dice no vamos a tener vida eterna, ¿cuál sería su conocimiento? No, si vamos a tener, porque esa es una de las preciosas y grandísimas promesas de Dios, que tenemos la vida eterna. Bueno, ¿vamos a vivir con Dios? Sí, vamos a vivir con Él. Más tarde que temprano, en cualquier el momento, en qué momento va a ser, pero vamos a vivir con Él. Es una de las preciosas y grandísimas promesas. Ahora, si yo no me veo como santo y Dios dice, tú eres santo, bueno, es una de las promesas de Dios, grandísimas promesas de Dios. Hermanos, podríamos seguir con muchas más, pero veamos la última aquí. Primera de Juan 3:2. Juan dice esto, amados, ahora somos hijos de Dios. Miren lo que dice él. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos esto, que cuando Él se manifiesta, hablando de Jesús, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿A quién va a ser semejante usted, mi hermano, cuando esté en esta reunión con Dios o en la presencia de Dios o en el cielo como en lugar, su lugar de ciudadanía? Va a ser semejante a Jesús. Ahora, espero que esto le asuste y le dé confianza y le haga sentirse, esta es una preciosa y grandísima promesa, que voy a hacer, pueda poder ser como Él. ¿Esto no es ser participante de la naturaleza divina? Sí. ¿A quién más se le ha prometido que usted puede ser como Jesús?
a nadie más, solamente a aquellos que tienen el conocimiento y aquellos que han huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿Qué fue lo que Dios dijo en Génesis cuando Él dijo hagamos al hombre? ¿A cómo Dios creó al hombre? Él dijo hagamos al hombre a nuestra imagen. Desde el principio reflejamos la imagen de Dios, pero ahora podemos reflejar la imagen de ¿quién? De Cristo. Este nuevo cuerpo transformado. Eso es lo que dice 1 Corintios 15, que este cuerpo corruptible se va a vestir como de incorrupción, incorruptible. Seremos transformados. Hermano, para mí personalmente esta es una gran, preciosa y grandísima promesa. Yo no quiero tener este mismo cuerpo que tengo ahora en el cielo. Y es demasiado increíble que Dios diga que me va a dar un cuerpo nuevo. Sí, libre de todas las enfermedades, libre de haber estado con dolor en cualquier parte del cuerpo, que uno se levanta y le duele hasta el pelo a veces. Todas estas cosas de yendo al doctor, gastando en dinero, pagando, todas estas cosas del cuerpo, dice, vamos a ser semejantes a Él. ¿Y por qué? Porque le veremos tal como Él es. Y lo único que puede producir eso, mis hermanos, es el conocimiento de Dios. Entonces, usted dirá, pero ¿por qué estamos yendo a través de lo que ya vimos la semana pasada? Bueno, déjeme hacer el punto después al final, ¿ok? Pero este conocimiento también a Pedro dice, por esto mismo, mis hermanos, debería usted poner toda qué cosa, diligencia. Usted debería ser diligente. ¿Por qué? Porque tenemos tantas preciosas y grandísimas promesas por medio del poder de Dios, de que nos ha concedido todo en cuanto concierne a la piedad. Entonces, cada cristiano que entiende realmente, que tiene el conocimiento realmente, que ha huido de la corrupción del mundo, que ahora tenemos todas estas preciosas promesas, que podemos ser partícipes de la naturaleza divina, que podemos, que Dios nos ha dado todo en cuanto concierne a la vida y a la piedad. Yo debería ser diligente ahora porque hay demasiadas cosas que Dios me ha dado y me ha regalado y me ha prometido. Por eso Pedro dice, añadir a vuestra fe, ¿qué cosa? Virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. 8 cosas que Pedro menciona aquí. ¿Debería usted estar creciendo en estas áreas? Espero que diga que sí, porque deberíamos estar creciendo en estas áreas. ¿Y por qué causa deberíamos estar creciendo en estas áreas? Primero, porque nos ayudan a nosotros mismos. Segundo, por todas las preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha hecho. Tercero, porque somos participantes de la naturaleza divina de Dios. Cuarto, porque nos ha dado su conocimiento. Quinto, porque nos ha dado todo en cuanto concierne a la vida y a la piedad. Sexto, porque su divino poder está actuando en nuestras vidas. Bueno, podríamos seguir y seguir. Usted debería crecer en estas áreas. Yo debería crecer en esas áreas. Y esto es lo que Pedro dice porque sigue hablando acerca de esto. Mira lo que dice Pedro en el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros, ¿y qué más? Y abundan. Entonces, ¿qué es lo que siempre debía estar haciendo en mi vida como cristiano? Abundando en estas cosas. Y si abundan, no voy a estar que como ocioso ni sin fruto. Mis hermanos, ¿cuántos hermanos ociosos tenemos en nuestras congregaciones muchas veces? ¿Cuántos hermanos que no están dando fruto muchas veces tenemos en nuestras congregaciones? Pero si los hermanos estuvieran creciendo y abundando en estas cualidades, porque realmente entendieron el significado del Evangelio, realmente entendieron el conocimiento que Dios nos ha dado acerca de que hemos huido de la corrupción del mundo y ahora estamos disfrutando de estas bendiciones, estarían abundando en estas áreas, abundando. Por eso dice el versículo 8 en cuanto al conocimiento, devuelve al conocimiento, todo se refiere al conocimiento de Dios. Entonces, pero el que no tiene estas cosas, ¿cómo es? Tiene la vista corta, es ciego y ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. La purificación. Huí del mundo, me arranqué del mundo por la corrupción, por la concupiscencia, y ahora olvidé.
olvide todo lo que Dios ha hecho. ¿Cómo es posible que yo esté olvidando lo que Dios ha hecho, la purificación que Él ha hecho? ¿Cómo fue posible, hermano, su purificación? Su purificación fue posible mediante la muerte de Jesús en la cruz, ¿correcto? Entonces, ¿cómo podía olvidar yo mi purificación? ¿Cómo podía olvidar la muerte de Jesús en la cruz por mis pecados? Si lo hago, Pedro dice, tengo la vista muy corta y sigo ciego. No voy a ningún lugar con eso. Pero aquí viene la primera promesa que nos ha hecho. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad, dice, hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo, cristianismo se trata de hacer, haciendo estas cosas, ¿qué va a pasar? No caeréis jamás. Esa es la primera promesa. Recuerda que somos participantes de la naturaleza divina por causa de las preciosas y grandísimas promesas de Dios. ¿No es una promesa esta? Que si seguimos creciendo, abundando en estas virtudes, en estas cosas que Pedro menciona, no vamos a caer jamás. Por supuesto, porque vamos a estar, nuestra mente va a estar preocupado en las cosas espirituales, no en las cosas materiales. ¿Qué es lo que fue lo que dijo Jesús? Poned tu mira en las cosas de dónde? De arriba primero, de arriba. ¿Por qué? Porque mi ciudadanía está arriba, entonces debería poner mi mira en las cosas de arriba. Entonces, si yo estoy ocupado en lo espiritual, no voy a caer. Al contrario, voy a seguir creciendo y abundando. ¿Cuál es la segunda promesa? Versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿No es lo que dice? Esta es la segunda promesa. Podemos tener una generosa y amplia entrada en el reino de Dios. Entonces, finalmente llegamos al versículo 12. Y usted dice, oh, esa fue una larga, larga, larga introducción para llegar al versículo 12. Y lo hice pensando en lo que Pedro hizo, en lo que Pedro dijo, perdón. ¿Qué es lo que dijo Pedro en el versículo 12 al 15? Pedro dijo, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Dice también yo, procuraré con diligencia después de mi partida, a vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que dice Pedro? Deberíamos recordar estas cosas, porque a veces somos olvidadizos. ¿No le ha pasado, hermano, a veces, si alguno de ustedes usa lentes, que puede estar buscando sus lentes y los lentes los tiene puestos aquí en la cabeza arriba y está preguntando, ¿dónde están mis lentes? ¿Dónde están mis lentes? Y la esposa lo puede quedar mirando y dice, yo veo tus lentes, están aquí en la cabeza. Quizá no le ha pasado que de repente va a buscar algo a la cocina y llega a la cocina y no sabe y no recuerda qué va a buscar. Porque necesitamos recordatorios. A veces necesitamos recordatorios para recordar algo. Pero Pedro dice en lo espiritual necesitamos recordatorio. ¿Cuál es el recordatorio que tenemos cada primer día de la semana como iglesia? La cena del Señor. Por eso Jesús dijo, haced esto todas las veces que la vivieres en memoria de mí. Entonces recordamos algo cuando tomamos la cena cada domingo y es un buen recordatorio, es un gran recordatorio cada domingo. Entonces, pongamos esto en partes primero. Dice a Pedro, dice, entre tanto que estoy en este cuerpo, dice. Entonces, el verdadero Pedro no era su cuerpo, ¿correcto? Era algo más que su cuerpo. Era su alma o su espíritu. Entonces, su cuerpo solamente era ¿qué cosa? Un, 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 un vaso, una, una ropa de alguna forma. Y esto es un buen texto para usar contra algunos que dicen
que lo que somos es lo único, que no tenemos un alma, no tenemos un espíritu, que cuando morimos desaparecemos, somos destruidos, como los testigos de Jehová a veces mencionan. Pero Pedro dice, no, estoy en este cuerpo, estoy en este vaso, en esta cosa que estoy ocupando por ahora. Entonces, esta palabra cuerpo viene de la palabra en griego eskenomati, que significa tabernáculo o tienda. Entonces, lo que Pedro está diciendo, mientras estoy en este tabernáculo, en esta tienda, en esta cosa que estoy usando momentáneamente. Por eso a Pablo dice en 2 Corintios 5:1 que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Otra gran y linda promesa. Otra cosa que Pedro menciona, dice, después de mi partida, dice, ¿sabía que la palabra partida aquí viene de la palabra éxodo? La palabra éxodo es la palabra que es peregrinación, de alguna forma, salir con un rumbo a una dirección. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pedro? Pedro está diciendo que va a ir a algún lugar, que va a salir a disfrutar, que va a ir de viaje a algún lugar. Bueno, Pedro está diciendo, tengo un éxodo enfrente de mí. Y este éxodo se refiere a qué cosa? A su muerte. Él va a morir. Él va a morir. Eso es lo que Pedro está diciendo. Dice, debo abandonar este cuerpo. ¿Cuál es la única forma de que usted pueda abandonar su cuerpo? Puede morir. Muriendo. Entonces Pedro está diciendo, debo abandonar este cuerpo. Estoy a punto de abandonar este cuerpo, pero yo sé que después de mi partida tengo que recordaros estas cosas, pero en mi partida, en mi éxodo, estoy, hermano, cada hermano en Cristo que muere está en su éxodo. Está en este viaje a la tierra prometida. ¿No es hermoso? Todos los cristianos tenemos este viaje a la tierra prometida. Nuestro éxodo, nuestro propio éxodo. ¿Sabe que Jesús ocupó esta palabra? En Lucas 9:31, en el monte de la transfiguración, dice que aparecieron allí, recuerda, a Moisés y Elías hablando con Jesús. Dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de qué cosa? De su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Esta partida es la misma palabra éxodo. Hablaban de su éxodo o de su peregrinación. ¿Cuál iba a ser el éxodo que Jesús iba a tener en Jerusalén? Su muerte. Iba a ser crucificado, iba a ser enterrado, iba a resucitar, iba a ir a estar con su Padre. Estas cuatro cosas. Entonces este será el éxodo para Jesús. Voy de donde vine. Y esta palabra partida se repite en el libro de Lucas. Esta partida que iba a tener Jesús. Pero todos nosotros tenemos nuestro éxodo. Ahora, no sé cuándo Jesús le dijo a Pedro que iba a morir. Porque recuerda el versículo 14, dice allí, sabiendo que en breve, dice Pedro. Él de alguna forma sabía. Dice, en breve, debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¿Cuándo fue que Jesús le declaró? Realmente no sé específicamente. Pero recuerda en Juan 21, cuando Jesús está hablando con Pedro, antes de que Jesús fuera a ascender al cielo, Jesús le está diciendo, ahora cuando eres joven te puedes hacer lo que quieras, pero cuando seas viejo, otro va a llevarte, otro va a hacer cosas por ti. Y estaba hablando acerca de la muerte de Pedro. Entonces no sé específicamente cuándo Dios le dijo a Pedro, Jesús le dijo a Pedro que iba a abandonar. Quizás le dijo en ese momento, porque escribiendo esta carta, Pedro estaba en Roma, encarcelado. Entonces quizás en poco tiempo más iban a matarlo. Y él quizás presentía eso, sabía eso, o el Espíritu Santo le reveló eso. No lo sabemos, pero él sabía claramente que iba a morir. Entonces, ¿qué es lo que dice Pedro aquí? Que deberíamos recordar mucho mejor lo que Dios ha hecho por nosotros. Deberíamos siempre estar recordando. Hermano, no piense que un versículo se lo sabe de memoria. Sígalo recordando, sígalo recordando. Otra cosa que deberíamos hacer es seguir recibiendo amonestaciones. ¿Amonestaciones de qué cosa? ¿De qué tipo?
Son buenos los estudios bíblicos, son buenos las reuniones, son buenos cuando abrimos nuestra Biblia y leemos. Eso es una amonestación. Deberíamos recibir eso. Y si estamos dormidos, deberíamos hacer ¿qué cosa? Despertar. Eso es lo que Pedro dice, ¿correcto? Dice, porque, ¿dónde está? El versículo 13. Dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, ¿el qué cosa? El despertaros con amonestación. Muchas veces espiritualmente estamos dormidos, pero Dios quiere que nos despertemos. Entonces vamos a terminar con estos versículos aquí, 16 al 21. Dice, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis firme en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día clarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, dice a Pedro, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, hay muchas cosas aquí, hermanos, y tenemos 9 minutos para terminar todas esas cosas. Así que vamos a correr en una maratón. ¿Está listo para correr conmigo? Aquí vamos. Versículo 16 dice, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Ahora, si no, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que dijo Pedro? Vi con mis propios ojos. Entonces, lo que estamos hablando aquí, como Pablo dice en 1 Timoteo 4:7, que deberíamos desechar las fábulas, deberíamos desechar los mitos, deberíamos desechar las historias inventadas. Entonces, ¿qué es lo que Pedro está diciendo aquí? Pedro está diciendo, no seguimos a un cuento inventado, no seguimos algo que simplemente hemos creado e inventado de nuestra mente. Entonces, hermanos, el Evangelio no es un cuento inventado, el Evangelio está respaldado por testigos oculares. Y esto es lo que deberíamos pensar. El Evangelio no es simplemente creer en algo sin la evidencia. El Evangelio es creer en algo. ¿Por qué? Porque tengo la evidencia. Habían testigos oculares de Jesús. Personas que vieron a Jesús. Personas que comieron con Jesús. Personas que caminaron con Jesús. Que escucharon de Jesús. Personas que dieron su vida por causa de eso. Entonces tenemos testigos oculares de Jesús. No como el cuento de la Caperucita Roja con el lobo, que el lobo estaba en la cama y Caperucita llegaba y decía, ¡oh! ¿Qué dientes más grandes tienes, abuela? Pienso que es una de las historias más absurdas que alguien podría inventar. ¿Cómo la niña no se dio cuenta que había un lobo allí? ¿O que era que la abuela tenía tantos pelos por todos lados que no podía distinguir entre la abuela y un lobo? ¿O era posible que la niña necesitaba lentes porque no veía bien? Oh, abuela, ¿qué ojos más grandes tienes, abuela? No seguimos fábulas inventadas, no seguimos mitos, no seguimos historias inventadas. Hermano, Jesús fue una persona real en la historia. Habían testigos oculares. Entonces, Pedro menciona el momento de la transfiguración aquí. Y cuando menciona eso, dice, nosotros vimos eso. Vimos con nuestros propios ojos su majestad. La pregunta es, ¿cuándo Pedro vio con sus propios ojos la majestad de Jesús? La respuesta ya la di, fue en el monte de la transfiguración. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Está en 3 de los 4 evangelios, porque dice, cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada del cielo una magnífica voz que decía, este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo la voz del cielo vino y dijo, este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia? En el En el monte, bautismo de Jesús. en el bautismo de Jesús y en el monte de la transfiguración. 2 eventos. Ahora, ¿cómo sabemos que Pedro está hablando del monte de la transfiguración y no de su bautismo? Sí, las dos cosas.
Porque recuerde que aquí en Mateo 17:5 habla acerca de eso, que estaban una nube de luz, los cubrió, y aquí una voz que en la nube que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. Pero ¿cómo ¿Dónde sabemos está? eso? Bueno, si usted está en Pedro allí, en el capítulo 1, en el versículo, no estamos, el versículo 17, versículo 18, y decía, ¿por qué no está ahí en Pedro? Y era porque estaba en Efesios yo. Versículo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 18. Sí. Dice, y nosotros oímos esta voz del cielo cuando estábamos con él. ¿En dónde? En el monte. Entonces, ahora sabemos por más seguro que ellos estaban en el monte y la oportunidad que cuando estaban en el monte y escucharon la voz del cielo era en la transfiguración. Fueron al monte para orar y allí Jesús se transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro. Y esa voz del cielo que vino, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y Pedro dice, nosotros oímos la voz del cielo, fuimos testigos de este evento, fuimos testigos de la gloria de Dios, fuimos testigos de este evento magnífico de Dios en Jesús. Entonces, ellos eran testigos. Ahora, miren lo que pasó, lo que Pedro decía en el versículo 16, dice, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo qué cosa, fábulas, cuentos, mitos. Somos testigos oculares de esto. Ahora, ¿por qué Pedro está diciendo esto? Porque posiblemente en el primer siglo falsos profetas estaban diciendo o hablando o contando historias acerca de la venida del Señor. Ahora, esta palabra venida es la palabra en griego parusía, que se refiere exclusivamente a la segunda venida de Jesús. ¿Ok? Entonces, habían hermanos en el primer siglo que estaban diciendo que la venida de Jesús ya se efectuó, como Pablo lo menciona en 2 Tesalonicenses 2, 1 y 3. Por eso Pablo dice, le voy a decir concretamente, no se dejen mover, no se dejen conturbar, ni por palabra ni por carta, aun como si nosotros lo hubiésemos enviado, porque el día del Señor vendrá. Entonces había algunos que estaban mal poniendo eso, mal diciendo eso. También algunos estaban diciendo que la resurrección ya tuvo lugar en el primer siglo. Y Pablo tuvo que reprender eso cuando le dijo a Timoteo acerca de dos personas, Himeneo y Fileto. Dijo, ellos están hablando acerca de que la resurrección ya se efectuó y corrompen la fe de algunos, trastornan la fe de algunos. Entonces, habían algunos enseñando a esas cosas. Pero Pedro dice, no, nosotros somos testigos y podemos saber esto y entendemos esto. Entonces, volver atrás un poco. Entonces, mire lo que pasó aquí. Cuando él recibió de Dios Padre gloria y honra, esta es un pequeño porción de la gloria que Dios o Jesús iba a recibir en el cielo. ¿Ok? Cuando fue el monte de la transfiguración, esta resplandor o esta luz que radiaba Jesús fue una pequeña porción de la gloria que Dios, o Jesús, perdón, iba a recibir en el cielo. Ahora, por ejemplo, en Hechos capítulo 1, versículos 9 y 11. En el versículo 9 dice que cuando estaban mirando a Jesús, que él ascendía al cielo, ¿qué pasó? Una nube vino y ocultó a Jesús de los ojos de ellos. Y vinieron unos ángeles y le preguntaban a los apóstoles, ¿qué hacen mirando al cielo? Una pregunta un poco rara, porque Jesús está ascendiendo. ¿Cómo que estamos mirando? Jesús está ascendiendo. Aunque ya la nube le ocultó, pero ellos siguen mirando. Y los varones estos dicen, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto al cielo. ¿Cómo Jesús va a volver? De la misma forma que ascendió en una nube. Ahora, tomamos esto, los varones estaban mirando, allí vinieron los otros varones a decirle a los apóstoles, ¿por qué están mirando? Bueno, y este es el punto desde la tierra. Estamos mirando a Jesús, que una nube le está ocultando de nosotros. Entonces, cuando usted mira esta escena desde la tierra, ¿qué pasó cuando Jesús llegó al cielo?
Bueno, Daniel nos dice que en el cielo recibió ¿qué cosa? Dominio, recibió gloria, recibió un reino. Pero es interesante que cuando Jesús estaba ascendiendo al cielo y llegó al cielo, ¿qué pasó? Daniel dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como qué, como el Hijo de Hombre. ¿Se da cuenta, hermano? Los apóstoles están mirando al cielo, Jesús está ascendiendo al cielo en las nubes, y cuando llega al cielo, Daniel ve en esta visión que el Hijo del Hombre venía en las nubes. ¿Para recibir qué cosa? Para recibir gloria, para recibir un reino, para recibir dominio. Esto es bastante fascinante porque si uno sigue viendo, después, ¿qué pasa? Viene otra vez. ¿Y cómo viene? Apocalipsis 1:7, ¿qué dice? He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y al final de esto es cuando uno se da cuenta desde la perspectiva de la tierra, la perspectiva del cielo y cómo vendrá otra vez y cómo nos vamos a ir con él. Bueno, Tesalonicenses dice esto. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de ángel, arcángel, perdón, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, como en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, de la misma forma que Él se fue en las nubes, en la misma forma Él, ¿qué cosa? Vendrá. Llegó al cielo, recibió poder, recibió gloria y vendrá de esa misma forma. Entonces, mis hermanos, el tiempo se nos ha pasado y vamos a detenernos allí. Ah, espero que haya sido de ayuda a volver a esos textos de